pregunta que nuestra amiga me acaba de hacer es una pregunta que requiere un poquito de conocimiento. Primero tenemos que preguntarnos de las famosos qué es un linaje, qué es una maldición en un linaje y ahora cómo se rompe esto. O sea, la pregunta supone cierto conocimiento. Yo doy un paso atrás. El linaje son tus antepasados que te han generado. Tú eres parte de un linaje, padre, madre, y padre y madre tienen hermanos. Y tus hermanos tienen padre y madre, y ellos tienen padre y madre. Y así el árbol genealógico se abre como una pirámide invertida. Y ya 5 generaciones atrás estamos hablando de que de 500 personas, son muchísimas personas que componen tu linaje. El concepto de un linaje maldecido o de una maldición ancestral. ¿Qué cosa es esto? Tenemos un CD con solo la explicación de este tema, pero yo te doy ahora la respuesta comprimida. La maldición ancestral consiste en que un antepasado tuyo se hizo esclavo del demonio en una determinada área de la vida. Por ejemplo, es violento. Tu bisabuelo fue muy violento, pegaba a su señora, pegaba a sus hijos, fue muy sangrón con todo el mundo, insoportable. Y en esta condición murió. Es obvio que él no hacía sino la voluntad del demonio de la violencia a lo largo de su vida. Yo te pregunto, ¿quién era el amo de este bisabuelo violento? Pues el demonio de la violencia. Y por eso el demonio dice, tú eres mío. ¿Por qué el demonio dice tú eres mío siempre en las oraciones de liberación? Dice esto porque, por un lado, él pretende ser mi amo y probablemente él es mi amo porque mi antepasado fue esclavo de él. Y yo, que soy descendiente de mi antepasado, si mi antepasado fue esclavo, pues yo también soy esclavo porque soy descendiente de un esclavo. Ahora el Señor Jesús dice en el Evangelio que Él ha venido para destruir la obra de Satanás y hacernos libres de la esclavitud del pecado. Son términos del Nuevo Testamento tal cual. El Señor Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás. Un linaje maldecido quiere decir que un antepasado nuestro se ha hecho esclavo de un demonio en una área de su vida. Y ahora este demonio, que puede ser el de la lujuria, del alcoholismo, de la violencia, de la pereza, de la incredulidad, del despilfarro, de la drogadicción, lo que sea, este demonio ahora permea mi linaje y tienta a todos aquellos que componen mi linaje con este pecado. ¿Cómo se rompe ahora esta maldición? Esta presencia del demonio en mi linaje. Porque ahora el demonio de, por ejemplo, la violencia, tienta a los que componen mi familia de manera más intensa que a las otras familias donde nadie ha sido esclavo del demonio de la violencia. Ahora, en mi familia hay más violencia. ¿Por qué? Porque un antepasados en plural, se han hecho esclavos del demonio de la violencia. Y ahora este demonio de la violencia anda con nosotros, con los vivos, y los tienta a la violencia. Y ahí tenemos rechazos, divorcios, peleas, cárceles, porque pelean en la calle, los echan a la cárcel, etc. Liberación de una maldición ancestral. Se hace la oración de rompimiento de una maldición. Si no se nos hubieran agotado los libros de oración, en el primer capítulo de nuestro libro son oraciones de rompimiento de maldiciones ancestrales, o dicho de otra forma, de sanación generacional. Todo el primer capítulo. Aquí en Estados Unidos ustedes tienen
al famosísimo padre Robert de Grandis, el cual compuso esta oración y es fabulosa esta oración. La pueden buscar en internet, la recopilé en mi libro, igual lo puedes ordenar por internet si lo deseas tener, si no, la oración está en internet. Tenemos, sin embargo, también aquí oraciones de sanación generacional para que tú contribuyas con tu amor y tu fe a que tu familia se libere de estas presencias. Como fruto del rompimiento de la maldición, el demonio particular que andaba con tu linaje se retira. O sea, la exagerada tentación a la violencia disminuye. Ese es el fruto del rompimiento de la cadena. La exagerada tentación a la violencia disminuye, porque tu linaje se va liberando. Inciso 2. Parte de la hora de sanación generacional es que los difuntos de tu linaje llegan a descansar. ¿Qué significa descansar? Significa entrar al cielo y estar con Dios Padre. Hoy en día la gente muere sin Dios. El año pasado en Estados Unidos 72,000 muertos por sobredosis. ¿Acaso esos 72,000 que murieron por sobredosis habían recibido el viático antes de morir? Murieron sin Dios porque seguían su Dios, la droga. La gente muere sin Dios. Descansar significa entrar al cielo para estar con Dios Padre. ¿Cuántas almas errantes se manifiestan en nuestras casas, en nuestros barrios, porque no descansan y abren grifos, se escuchan pasos, otros fenómenos paranormales raros, porque las almas de los difuntos no descansan, porque murieron sin Dios? Podría contarles un sinfín de anécdotas de manifestaciones de difuntos que no descansan. Un sinfín. Algunas de esas anécdotas las cuento en un CD que se llama Las almas errantes, ¿qué son y cómo ayudarles? En mis 3 años en Cancún celebré una sola misa de exequias. Y no me digas que en mis 3 años en mi parroquia solo se haya muerto una persona. La gente muere sin Dios y por tanto, al estar muertos, están sin Dios, no descansan. La cadena generacional se termina de romper en nuestra experiencia cuando los difuntos de mi linaje que provocaron estas presencias llegan a descansar, o sea, cierran su ciclo, entran al cielo y están con Dios Padre. Tu responsabilidad como vivo es procurar en la medida en que te es posible que las almas de los miembros de tu linaje, de los difuntos, lleguen a descansar. ¿Y cómo logras tú esto? Encargando misas a favor de tus difuntos. Y la manera más sencilla de hacerlo es la misa gregoriana. La misa gregoriana fue instituida por el Papa Gregorio Magno, por una experiencia que tuvo un monje que vio a su hermano difunto. Después de morir, lo vio en muy mal estado, con harapos, con cara de enfermo, y encargó 30 misas celebradas consecutivamente. Póngale del día 1 del mes al día 30 del mes. Y al cabo de un mes tuvo una nueva visión de su hermano, ya bien vestido, con cara de contento, porque esa visión expresaba el estado espiritual del alma de su hermano, que ya había mejorado mucho y había llegado a descansar. A partir de esta experiencia, el Papa Gregorio Magno sanciona la práctica de celebrar 30 misas consecutivas a favor de los difuntos. Esto se llama la misa gregoriana. En algunas parroquias no les aceptan la misa gregoriana. Quien desea encargarla con el Padre Teo lo puede hacer. En la mesa de mi material pregunta cómo lo hace y cómo puede inscribir sus difuntos. Es muy sencillo.
La misa gregoriana se ofrece por un linaje o por un difunto en particular. Oscar Pérez, bueno, pues encargas 30 misas por Oscar Pérez. Pero como tu billetera probablemente tiene fondo y no puedes encargar 500 intenciones por 500 miembros de tu linaje. Oscar Pérez y luego Gabriela Pérez y Dios mío, y también está Susana y está Gabriela y está Pepito. Ay, ya se me acabó el dinero. Entonces la manera más sencilla es encargar misa por tu linaje Pérez González. Santa Paz. Es una intención. Eso no llega hasta el fondo de tu billetera, te queda para la pizza de la noche y abarca a todos los que son de tu linaje, todos los Pérez González, y Dios sabe quiénes son Pérez González. O sea, no hay difunto que donde San Pedro diga, ¿y tú quién eres? Se me perdió el pasaporte. Ay, Dios Padre, ¿qué hacemos? ¿Quién no trajo el pasaporte? ¿Ahora quién? ¿De qué linaje? No. Dios sabe quiénes son Pérez González. Bueno, tu pregunta fue muy específica, por eso la contesté más largo. Ahora no todas las respuestas van a ser tan largas, pero creo que contestamos bien el concepto y se entendió. Siguiente pregunta. Hermanos, los muertos, nadie se ha muerto porque fue mordido por un muerto. Los muertos no muerden. Los difuntos lo único que hacen es aparecerse en determinados casos. No le creas tú a las películas Paranormal Activity 1, Paranormal Activity 2. No le creas a Discovery Channel. Se me acercó un reportero de Discovery Channel para hacer un programa sobre satanismo en América Latina y yo rechacé la oferta porque Discovery Channel no es el medio para hacer programas sobre religión. Discovery Channel es un medio mundano, es un canal sin ninguna orientación religiosa y hace programas para llamar la atención. Yo rechacé esa oferta porque no me parecía bueno el medio para informar a las personas sobre satanismo en América Latina. Los muertos se manifiestan en determinados casos. El único propósito para la manifestación de un difunto en una casa es llamar la atención a su existencia porque necesita la luz de Cristo. Es el único propósito. No es que los muertos luego me destapan y me jalan el pie y me... El propósito del difunto no es asustarte. Tú lo percibes a él como susto. Pero el muerto lo único que está diciendo, ¡hey, estoy aquí! Y tú dices, ¡ah! Pues sí, de parte tuya entiendo la reacción. Pero el muerto dice, oh. Cuando se nos han manifestado difuntos en las oraciones de liberación, al difunto se le pregunta, en el nombre de Jesús, ¿tú eres un demonio o eres un difunto? Él dice, soy un difunto. La siguiente pregunta que se le hace es, ¿tú eres difunto en pena o eres difunto condenado? Porque si es un difunto en pena, la siguiente pregunta es, ¿qué necesitas para descansar? Y entonces el difunto te dice unas cosas bien interesantes. Él dice, necesito el perdón de mi esposa, porque yo le fui infiel.
Y Dios dijo que no puedo descansar hasta que mi esposa no me perdone. O el difunto dice, yo no puedo descansar porque mis nietos pelean mi herencia. El hecho de que mis nietos falten al amor, que es lo único que mueve el universo, retrasa mi descanso, porque estos eran mis bienes que están unidos a mí. Ellos pelean lo que estaba unido a mí, eso retrasa mi descanso. El difunto dice, yo necesito 81 misas para descansar, pero mis descendientes ya me han olvidado. Ya no piden por mí encargando misas. El difunto dice, yo necesito la luz de Cristo. O sea, así descubres si es un alma de un condenado o el alma de un difunto en pena, porque el que está en pena tiene esperanza de llegar más allá. El condenado ya no. El condenado me dice, yo estoy aquí porque Satanás me mandó para condenarme por el mismo pecado por el que se condenó mi hija, alcohol. El único motivo por el que se manifiesta el difunto es pidiendo salvación. Tú lo percibes como susto, pero el difunto no te hace daño a ti. Sin embargo, la presencia del difunto tú lo puedes percibir en tu casa como una presencia negativa, como es obvio, porque el difunto no pertenece ahí. El difunto pertenece con Dios Padre, no en tu casa. Entre paréntesis, no tengas las cenizas de tus seres queridos en tu casa porque pertenecen en tierra santa, en tierra bendita que se llama cementerio. Las cenizas no son para tu sala de estar no, son para tierra santa, para que descansen los difuntos. Los difuntos se pueden manifestar visiblemente. Tú estás bien despierto y ves al difunto sentado ahí. Podría contarte cantidad de anécdotas sobre manifestaciones visibles físicas de difuntos. O el difunto se te presenta en el sueño y te habla. O tercero, el difunto se presenta en una oración y habla a través de la boca de un vivo y dice, aquí fallecí y necesito esto y lo otro. Esas son 3 maneras como se manifiesta el difunto. Todo esto, hermanos, es en la fe, porque no hay prueba para esto. Pero el alma es el principio vital nuestro que sobrevive a la destrucción del cuerpo. Y lo único que busca es amor. Un difunto dice, ¿la luz de Cristo? ¿Quién es Cristo? Murió en tal ignorancia que ni siquiera sabía quién era Cristo. Le explico quién es Cristo y me dice, sí, yo quiero la luz de Cristo porque aquí todo está oscuro y gris. Entonces yo llamo a la Virgen María, ven, en el purgatorio la conocen como la estrella de la mañana. La Virgen María que anuncia la salida del sol. La persona que estaba en oración levanta el rostro y dice, ay sí, ya la veo, es hermosa. Y la persona que estaba en oración deja caer brazos y cabeza porque el difunto ya se fue con la Virgen María. El difunto no está aquí para asustarte. Tú lo percibes como susto, pero no es el objetivo del difunto. El difunto solo quiere su salvación. Siguiente. Voy a reformular tu pregunta. Padre, ¿cómo es posible que algunas personas sanas se enferman?
Pero si no han hecho nada malo, de repente les da cáncer. Y tú dices, son personas santas que no hacen nada malo y en la noche son atacadas. Yo conozco un sacerdote, amigo mío, desde el seminario, que comenzó a hacer oración de liberación en Colombia. Y él llegó a dormir con el Santísimo sobre su pecho en una píxide, porque Satanás lo atacaba ahorcándolo. Eso es un permiso especial de Dios. Satanás a mí nunca me ha querido ahorcar. Probablemente sabe, porque si me viene a atacar, yo llamo a San Miguel Arcángel y le da unos cuantos latigazos. Es un permiso especial de Dios y para mí muy misterioso que algunas personas santas reciben ataques extraordinarios del demonio. Que una persona me diga, padre, desde hace 8 años viene un espíritu en la noche y me molesta. Me ataca sexualmente, me dice la mujer. Yo digo, 8 años. O sea, 8 años te han hecho oración y en 8 años el espíritu viene y te sigue molestando. O sea, la próxima vez que viene, saca el cuchillo grande y clávaselo. O sea, también hay que saber luchar. Alma santa, que sufres ataques del demonio, tú debes saber cómo luchar contra el demonio. Al demonio no se le pide, ay, señor Satanás, ¿sería usted tan amable de dejarme dormir? Al demonio no se le pide, al demonio se le ordena, al demonio se le tortura, porque el demonio jamás se va a arrepentir de nada. La próxima vez que viene el demonio a atacarte para ahorcarte en la noche, llama a San Miguel. Y ya que eres alma santa y tienes fe, tú sabes cuánto tiempo tarda San Miguel en venir cuando tú lo llamas. ¿1 minuto? 10 segundos. 1 segundo. Cuando tú dices San, ya está aquí. San, ya está aquí. San, ¿qué quiere? Ay, San Miguel, mire, tengo aquí un demonio furibundo que me está ahorcando. Por favor, flagélamelo. Y San Miguel lo hace. ¿No te acuerdas lo que te conté? Le dije, ay, San Miguel, estoy cansado, dale la vuelta tú. Y una fuerza lo levanta 20 centímetros sobre el piso en la cadera y le da media vuelta. Si eres santo, si tienes fe, no digo inmaculado, nadie aquí es inmaculado. Si eres santo y tienes fe, no dudes en llamar a San Miguel para que te defienda. Pero distingue bien. Tú no sabes si lo que te ataca y te ahorca es un demonio o no. Primero, discierne si es un demonio. Porque si lo que te ataca es el alma de un condenado que fue mandado por Satanás, por más que tú hagas exorcismos y oraciones de liberación, para los condenados no funcionan los exorcismos y las oraciones de liberación. Al condenado hay que regresarlo a los pies de la cruz de Jesús. El exorcismo es para el demonio, no para el alma de un condenado. Si lo que te ataca es un brujo en desdoblamiento, o sea, una persona viva que vive en otro barrio, un santero que hace sus desdoblamientos y te visita para ahorcarte, es inútil que hagas oración de liberación o pidas por el difunto, porque no es un difunto, es un vivo sinvergüenza santero que está haciendo desdoblamientos para molestarte. Entonces tú debes, antes de pedir la ayuda, debes discernir. San Miguel, necesito tu ayuda. Ay, sí que necesitas. Es que hay un demonio
Y San Miguel dice, a ver, ¿qué quiere? Antes un demonio, a ver, entonces al demonio, por ejemplo, usamos el cartucho 4.2. Y ahí está San Miguel, ¡pum! ¡Pum! Es que tú me dijiste cartucho 4.2 y mira, ¡pum! No está haciendo nada, porque San Miguel hace lo que tú le pides. Si tú le dices, San Miguel, saca la pistola 9 milímetros y lo que te ataca es un tanque, ahí está San Miguel. Pero no funciona, es un tanque. San Miguel hace lo que tú le pides porque el cielo quiere que tú seas inteligente. Discierne bien qué es lo que te ataca. Un demonio, un difunto, un vivo en desdoblamiento. Estamos en Nueva York, hermanos. Estamos en el ombligo de la fuerza masónica y satánica. Estamos en el ombligo. En Manhattan ustedes tienen el centro operativo de la secta satánica más poderosa del mundo, Ordo Templi Orientis. Está en Manhattan. Ordo Templi Orientis, búscalo en Wikipedia y no te asustes con lo que vas a leer en ese artículo. Ellos tienen sus oficinas en Manhattan. Estás aquí en el ombligo de la fuerza satánica del Nuevo Mundo. No por nada esto es Nueva York. ¿Y cómo te va a maravillar si la fuerza satánica aquí está más concentrada que no en el desierto de Phoenix, donde no hay nada? Si has venido aquí a Nueva York, es que aquí hay una concentración impresionante de fuerza del mal. La secta satánica más organizada, grande del mundo, tiene sus oficinas en Manhattan. Ordo Templi Orientis, la orden del Templo de Oriente. Es una secta satánica, supremamente organizada. Y quien tiene sus oficinas en Manhattan es que tiene plata. No como tú y yo, que no tenemos. Ellos tienen sus oficinas en Manhattan. Ustedes si vinieron al Bronx, porque no tienen plata. Siguiente. ¿Ustedes quieren contestar a esta pregunta? Miren, la respuesta fácil es, cada uno tiene los vecinos que merece. Cada uno tiene los vecinos que merece. Quiero sufrir aquí para no sufrir allá. Miren, hermanos. Como en todo hay que ser inteligente. Yo también le dije al Señor, Señor, a mí me parece realmente indigno de parte tuya, de que primero permitas que suframos en este mundo y luego también en el otro. O sea, no te pases. Pero como el Señor es el Señor y Él dice, verde es verde, pues verde es verde, se acabó. Si Él dice que hay que sufrir allá, pues ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Pero le dije, mira Señor, yo nací en Alemania, soy alemán y soy inteligente. Los alemanes inventamos la Mercedes, así que, espérame. Vamos a hacer el siguiente trato. Tú estableciste en la iglesia la indulgencia, que precisamente es reducción de lo que debes pagar después de morir. Así que, y eso lo dije a mis 20 años, todos aquellos actos que tienen anexos una indulgencia, yo la ofrezco por los difuntos, desde este día hasta el día de mi muerte. O sea, cuando rezo un Padre Nuestro tiene una indulgencia anexa.
Esa indulgencia, aunque yo no tenga conciencia al recitarlo, pero si tiene indulgencia, la ofrezco por los difuntos, para que en el momento de morir yo, todos aquellos difuntos que aprovecharon de las indulgencias que yo ofrecía mientras yo estaba vivo, oren por mí en ese momento de mi muerte. Y cuando tú pronuncies mi juicio final, San Pedro te pasa la hoja y diga: el Padre Teodoro, dice cero, ¿de verdad? Sí, dice cero. Qué raro. ¿Ya me entendiste? O sea, si Dios dice que tienes que sufrir, está bien, pero si Dios te reparte cupones mientras vives, lo que tienes que hacer es, mientras vives, recoger los cupones, y a la hora de morir presentas tu carpeta con tus cupones. ¿Has visto esas series de Cupón Manía? Presentan mercancía de $600 y al final pagan $1.98 porque presentaron cupones. Eso es lo que tienes que hacer. Eso díselo a la vecina. Que no se me desespere con eso de sufrir, porque Dios está repartiendo cupones mientras vivimos. Se llama indulgencia. Recoja las indulgencias, recita tus oraciones que tienen indulgencia, y cuando estás muerto, presentas ante tu juicio la carpeta con los cupones, y Dios dice: ándale, 600 años y ahora traes cupones. Bueno, cupones, a ver, y al final 1.8 días, o sea, ya antes de tu funeral ya estás en el cielo, porque presentaste cupones, las indulgencias. Hermanos, cuando formulan la pregunta, pónganse el micrófono bien en la boca para que todos escuchemos bien. Yo a veces batallo con entender bien la pregunta, ¿sí? Siguiente pregunta. Hermanos, es un arte usar un micrófono. Es un arte usar un micrófono. Entonces, el hermano nos dio una serie de citaciones de la Biblia. No me quedó del todo claro cuál era el propósito de las citas, pero yo supongo que era para decir que no nos preocupáramos tanto porque Jesucristo vino a borrar. Sí y no. Jesucristo, claro que vino a borrar, pero nuestros actos fueron cometidos en el tiempo y por tanto tienen consecuencias temporales. Jesucristo vino a borrar las consecuencias eternas de la condenación, pero mis actos tienen consecuencias temporales en el tiempo, porque yo ofendí a Dios en el tiempo. Y por tanto hay una consecuencia en el tiempo. Y ese se llama la pena temporal que debo purgar en el purgatorio. Además, el hecho de que yo me haya convertido a mis 35 años, no quiere decir que yo hoy, que tengo 65, me haya purificado de todas mis malas tendencias, porque hasta el día de hoy, cuando me ofrecen un cigarrillo, siento un cierto... Que ya son 30 años que renuncié al cigarrillo. Y si mañana te mira una mujer con ojos de... Tú sientes cierta cosa, porque el pecado no está muerto. El pecado está vivo. Así que yo necesito una purificación para que muera en mí todo pecado. Tú sabes el viejo dicho, la ocasión hace el ladrón. Porque tenemos las tendencias adentro. Y yo, que soy persona educada, pues trato de evitar la ocasión. Pero cuando se me presenta la ocasión, porque traigo un ladrón adentro.
Ay, pero tú llevas un hábito de sacerdote. Ay, hermano, pero no quiere decir que uno no tenga tendencias. Todos tenemos tendencias y las tratamos de mantener bien controladitas, evitando la ocasión. Por eso no tomamos alcohol. Cuando tomamos alcohol en exceso, esas tendencias se manifiestan. En Colombia dicen que el mucho alcohol baja los cucos. ¿Se entiende la expresión aquí en el Bronx? Los cucos son ropa interior. En Colombia encuentras una cadena de ropa interior que se llama Solo Cucos. Y yo pregunté, ¿y qué son cucos? Y me dicen, cucos es ropa interior. Y me recordaron que en Colombia está el dicho, el mucho trago baja los cucos. ¿Qué quiere decir? Baja la inhibición. Tú en estado sobrio te controlas, pero cuando tomas, te descontrolas. ¿Sí? Así que esas tendencias siempre están ahí, pero yo las debo controlar. Y para eso necesito purificación. Siguiente. Este fenómeno creo que ya lo hemos abordado. Es una manifestación, un ataque espiritual. En este caso, el espíritu que se presenta dice el nombre de la persona. Y tal vez lo invita a hacer algún mal, lo invita al suicidio o simplemente lo espanta para que no duerma y al no dormir, al día siguiente esté exhausto, de mal humor y agotado. Con eso es suficiente ataque, con que no te dejen dormir. ¿Cómo defenderse ahí? La persona atacada, o sea, el amigo tuyo, si no está en gracia de Dios, nada tiene que hacer. No hay defensa. Si la persona atacada no está en gracia de Dios, porque luego es un muchacho que fuma marihuana, que ve pornografía, que se masturba, que asiste a orgías con sus amigos homosexuales, que celebra cierta música hip hop tan malsana, etcétera, etcétera, ese muchacho ninguna defensa tiene ante ese ataque. Porque la primera defensa que debes tener se llama gracia. Hacer la voluntad de Dios, punto. No, pues que el Padre Teo me ore y luego regresas a tus orgías con tus amigos gay. No, señor. De nada te sirve, porque hasta el demonio se ríe de ti. Quien quiere defensa contra ataques espirituales, lo primero que ha de hacer es vivir en gracia de Dios. Nadie va a un servicio de sanación si no está confesado. Es obvio. Nadie va a una cirugía si no antes se ha lavado. Y si viene sin lavar, pues el médico te tiene que desinfectar, pero no puede hacer cirugía si no te hace higiene. Es obvio. Dile a tu amigo que tome muy en serio este aviso, porque si es un joven, el 99.9% periodo de los jóvenes viven en pecado. Satanás dice, yo tengo a los jóvenes en mis manos con el sexo desordenado. Muéstrame a un joven que no está en pecado. Yo no hablo de los 50 jóvenes aquí que son santos y sanos y tipazos. Yo hablo de los jóvenes en la calle. Están bien lejos de Dios. Y eso es, hermanos, una situación que nos tiene que llamar la atención, porque en la iglesia hacemos bien poco por los jóvenes. Siguiente. Ustedes conocen la noticia que se ha dado con el informe de la Grand Jury de Filadelfia sobre abusos sistemáticos. Yo ayer hablé con un joven que me dice, yo estaba en el seminario y me salí porque el obispo me abusó.
Y no digo de cuál diócesis. Pero que el día de ayer me lo dijo, que el obispo me abusó. Yo creo que nosotros hemos llegado a idolatrar a los sacerdotes, porque el porcentaje de los sacerdotes que cometen estas cosas es un porcentaje muy inferior a otros segmentos de la sociedad. Solo que nos llama mucho más la atención porque el sacerdote predica desde el púlpito, no se emborrachen, y luego va, se emborracha. O sea, la contradicción es más dolorosa, no porque entre la sociedad haya segmentos que no se emborrachan y más que los sacerdotes, pero en el caso de los sacerdotes duele más porque el sacerdote dice, no lo hagas, y luego va y lo hace. Entre los rabinos judíos, el mismo porcentaje son pedófilos. No vengas a decir que el problema es que los sacerdotes deben ser castos y entonces la solución es que se casen. Los rabinos, el mismo porcentaje de los rabinos judíos son pedófilos. O sea, son números de las estadísticas que no mienten. El problema no es entonces que los sacerdotes algunos sean más perversos que otros. Lo que nosotros tenemos que entender, y ese concepto me gustó mucho al hablar con una psicóloga que atiende a sacerdotes con problemas en su sexualidad, tenemos que entender que, por ejemplo, la pedofilia o la tendencia al abuso sexual es una enfermedad. Nosotros lo percibimos como una perversión. Uy, no, no, qué asco. Si nosotros llegáramos a entenderlo como una enfermedad, nuestro planteamiento es muy diferente, porque el enfermo necesita al médico. La sociedad piensa, uy, el pedófilo, el abusador, el violador, a la cárcel. Pero es que el violador no lo hace porque quiere, el violador lo hace porque no maneja su impulso sexual. Esto es una enfermedad. El violador necesita terapia. Tú tienes un tumor, no me digas, a la cárcel contigo. Pero si tiene un tumor, necesita médico. Ajá. El violador necesita terapia. Con eso yo no quiero excusar ni disculpar a los culpables. Ellos no han recibido formación en el control de su sexualidad. Como tal vez tampoco ustedes que están aquí han recibido formación en el control de su sexualidad y hoy son padres solteros, madres solteras, abortaron. Pero eso no se sabe porque no se hizo ningún examen de una grand jury sobre tu vida. Aquí hay el 50% de ustedes no ha controlado su sexualidad y ha abortado, madre soltera, dio a luz y luego adoptó. Entre los sacerdotes el porcentaje es mucho menor, pero llama mucho más la atención, porque además ahora se llegó a conocer. Y Satanás sabe, y cuántas veces me lo ha dicho Satanás, Satanás sabe, en las oraciones lo ha dicho a través de la boca de los poseídos, si yo logro que un general caiga, cae el ejército. Si yo logro que un sacerdote caiga en pecado, el ejército que dirige el sacerdote también se cae. La caída de un general es más importante que la caída de un teniente. Y Satanás está detrás de los generales, detrás de los obispos y detrás de los sacerdotes. Esto, hermanos, debe ser para nosotros un llamado a la acción, porque comunidad que no ora por su sacerdote, comunidad que descuida a su sacerdote.
Y yo les voy a mostrar un camino muy sencillo de orar por sus sacerdotes. Cuando el sacerdote celebra misa, el sacerdote comulga y lo suele hacer rapidito porque sabe que hay unos 200 que esperan que les dé la comunión y son impacientes y rapidito comulga. En esos 10 segundos que el sacerdote comulga, ora por él. Esos 10 segundos que tú tienes que esperar a que él baje para darte la comunión a ti, di una oración por el sacerdote. Porque no hay persona más tentada en el mundo que el sacerdote. Hermanos, créanmelo. Cuídenme mucho aquí a su señor párroco, cuídenme mucho a su señor vicario. Ellos tan lindos nos han permitido venir hoy aquí, hacer uso de las instalaciones. Ellos están abiertos a la oración. Oren mucho para que Satanás no embote su mente, no embote su corazón y no caigan en tentación. La comunidad debe apoyar a sus sacerdotes. Una de las cosas que aprendí, y con eso termina la respuesta a esta pregunta, es que en el juicio Dios te va a preguntar por todas aquellas personas que Él ha colocado en tu camino. ¿Qué tal tu esposo? Pues no sé, lo divorcié hace 20 años. Ajá. Él está unido a ti. Yo te lo di para que lo cuidaras. ¿Y tu párroco? No sé, nunca fui a misa. Dios pide cuentas de las personas importantes que ha colocado en nuestra vida para ver y preguntarte si tú los has cuidado, porque es parte del amor con que tú has de vivir. Cuida de los sacerdotes que Dios coloca en tu camino y hazlo de una manera tan sencilla como orar por él mientras él comulga en la Santa Misa en este momento de silencio. Siguiente. O sea, ¿qué hacer con un familiar que casi se gloria que ha asistido a la brujería y el mal que viene de ahí? Miren, muchas personas hacen estas cosas por ignorancia. Y yo siento que estando en esas partes, en toda la costa este de Estados Unidos hay mucha presencia cubana. La presencia cubana, por la misma raíz que tiene el cubano, trae la santería. Y la santería es una manera muy sutil de mezclar paganismo con catolicismo. Los mismos esclavos nigerianos que trajeron la santería a Cuba en el 1800 fueron obligados a bautizarse y fueron obligados a vivir el catolicismo. Y pues ninguna conversión funciona cuando es obligada. Así que el esclavo nigeriano comienza a rezarle a la Virgen del cobre para que su amo católico esté contento, pero para él la Virgen del cobre es su Dios supremo, Olodumare, y Olodumare es un demonio. Entonces tiene a él la Virgen del cobre y le reza a Santa Deo y a Santa Bárbara y a quien sabe cuánto santo más, que para él son sus dioses paganos. Así que en esta zona del país tenemos una cierta tendencia a mezclar las cosas. Y las personas que rezan a un Dios, ¿por qué no rezarle a un demonio que tiene igual fuerza? ¿O por qué no rezarle a otro Dios? Pues ¿quién dice que hay uno solo? Y comenzamos a mezclar y a confundir. Muchas personas actúan por confusión y acuden a un brujo pidiendo una bendición, pidiendo un riego, un saumerio, pidiendo un trabajo. Pero en el fondo no saben que están jugando con fuerzas satánicas. Hay que evangelizarlas. Hay que explicarles. Primero, que lo que dice el libro del Deuteronomio, Dios dice que es una abominación delante de mí, que ustedes consulten a los muertos, que acudan a los adivinos, que acudan
los que leen las cartas, etc. Estas cosas, Dios dice, son una abominación delante de mí. Búsquenlo en el libro del Deuteronomio. O sea, hay que evangelizar. Si es una persona familiar tuya, un pariente, trae contaminación a tu casa. ¿Cómo no va a traer contaminación aquel a tu casa que en la calle pisa excremento de perro y con ese zapato entra a tu casa? Pues claro que trae ese popó de perro a tu casa. Si yo me abro a la brujería e invoco las estrellas, invoco quién sabe qué fuerzas a través de vudú, a través de brujería, yo traigo esa contaminación demoníaca y la comunico a las personas con las que tengo contacto. Porque así, esa es la ley de la contaminación. A este familiar lo debo evangelizar. Y lo más sencillo es compartir con ese familiar un video de un tal Padre Teo en su canal en YouTube. El Padre Teo es muy claro y explica súper bien. Siguiente. Una solución posible es llevar a estas personas al grupo de oración. Porque si tú solo comienzas a orar, tal vez te confundes, pero cuando ustedes son muchos, en el grupo de oración hay mayor discernimiento. Por ejemplo, llevan a esta mujer, la llevan al grupo de oración y los 15 que están presentes oran, interceden por esta persona. Se habrá contaminado de alguna forma, de quién sabe cómo, pero entre todos hacen oración. El líder del grupo tal vez le pone la mano o entre varios le pone la mano sobre la persona. Es posible entonces que la persona afectada caiga en trance y el mismo espíritu que la está afectando hable a través de ella. O si la persona afectada no cae en trance, es posible que un miembro del grupo de oración que ora por esta persona caiga en trance. Y el espíritu se transfiera de la persona paciente a la persona que hace intercesión y habla a través de ella. Dios lo permite para que se encuentre una solución. Ya les dije y repito, si habla un espíritu, el espíritu va a tratar de confundirlos. Con el espíritu no se dialoga. Se le interroga acerca de aquello que le ayuda a descansar, en el caso de un alma humana, a regresar al lugar donde Dios lo quiere si es un demonio. Primero se pregunta, ¿qué eres y por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque me la voy a llevar. Pues es obvio que es un demonio, ¿no? O sea, tú quieres saber qué cosa hay aquí. Si la persona está en trance y habla, entonces pregunta, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás aquí? Si habla con voz normal, si habla con una voz que dice, es que aquí todo está gris, es un alma humana. Pero la manera más sencilla es que tú preguntes, ¿eres humano o eres demonio en el nombre de Jesús? Todo se interroga y se pregunta en el nombre de Jesús. Porque si preguntas en el nombre de Gabriel, pues ¿quién es Gabriel? ¿Un tarado de por ahí? Todo se pregunta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿eres alma humana o eres demonio? Yo soy demonio. En el nombre de Jesús, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿cómo entraste? Y el demonio capaz que diga, yo estoy aquí porque fulana fue y se hizo un saumerio. Y tú dices, pero ella es de la iglesia. Pero la mensa esta, en un momento de, fue y se hizo un saumerio, aunque sea de comunión diaria.
Pero así uno sabe que el demonio le entró porque la persona se contaminó por un rito esotérico. O yo estoy aquí porque me mandaron. A ver quién mandó. Es que ella fue, su vecina fue y le encargó un trabajo con el santero de la esquina. Ándale. O sea, si es un demonio se interroga, ¿por qué estás aquí? Padre, pero ese es trabajo de un exorcista. Ándale, aquí entramos en territorio difícil. Si bien en la práctica es trabajo de un exorcista, en el día a día nunca vas a encontrar uno. Es como el taxi en Manhattan, lo necesitas y no hay. Nunca vas a encontrar un exorcista que te lo haga. Así que apliquemos las palabras del Señor Jesús. A los que creen seguirán los siguientes signos: expulsarán demonios en mi nombre. Marcos 16. Y él no dijo a los exorcistas reconocidos por el Vaticano. Él dijo a los que creen, y el grupo de oración es un grupo de personas que creen. Recen ustedes un misterio del rosario para que se vaya ese demonio, y por la fe y el amor de ustedes se va a ir el demonio. Ay, Padre Teo, pero el demonio se va a vengar. El demonio es poderoso. Así, si comenzamos así, no sirves para estar en un grupo de oración que hace intercesión. Porque en el grupo de oración de intercesión necesito personas con pantalones. Si tú andas con shorts o bañador o falda o cucos, no sirves. A la guerra, la primera gente que muere en la guerra son los miedosos. Porque son los que agarran bala en primer lugar. En la guerra sobreviven los que están entrenados a la guerra. Así que, hermanos, quien quiera hacer oración de intercesión, que se prepare para la guerra. Pero ustedes laicos lo pueden hacer. Ahora, ojo. Quien hace oración de intercesión recibirá fuego enemigo. O sea, prepárate para las balas enemigas, porque van a impactar, te va a tentar, va a atacar la unión familiar tuya, va a atacar la paz de tu hogar. Prepárate para esto. No es fácil hacerle la guerra a Satanás, pero no le temas, no temas. Teme la tentación de Satanás, pero a él no. A él no. En muchas oraciones, y termino con esto, en muchas oraciones Satanás hace mucho teatro. Grita, amenaza, habla con voz de ultratumba, manifestaciones raras. Lo hace para que tú tengas miedo. Yo al inicio tenía mucho miedo. El hecho de que hoy no le tengo absolutamente nada de miedo a Satanás es una gracia especial de mi Dios. Tú me puedes traer el poseído más monstruoso de Manhattan. A mí no me presiona en lo más mínimo y yo duermo igual después. Ay no, padre, el poseído me dijo que me va a comer. ¿Así? Pregúntale cómo te va a comer. Cuando los poseídos vienen y te amenazan, sácalos de onda con una pizca de humor. Porque Satanás no tiene sentido de humor. Humor es algo celestial, hermano. Padre Teo, yo te voy a matar. Y le digo al diablo, ¿ah, sí? ¿Me vas a matar? ¿Cómo? ¿De qué manera me vas a matar? Ahí estaba el poseído.
O sea, lo desarmé en un 2x3, preguntándole cómo, lo desarmé y al final la respuesta fue, te voy a matar aplastándote. O sea, vaya idea, ¿no? Vaya idea. Al demonio se le desarma con sentido de humor, porque la risa es celestial.